Aleluya, qué bueno. Me alegro mucho. Estamos acá disfrutando del Señor, disfrutando de su presencia. Gracias a los chicos de la alabanza por guiarnos, por llevarnos. Qué bueno que tenemos diferentes dones. Amén. Amén. Imagínense. Qué bueno. Siempre cuento que como empecé muy chiquito en las cosas del Señor, en la adolescencia, hicimos de todo, menos cantar. Dios no me dio ese don para que no haga todas las cosas, ¿no? Porque si no iba a ser muy... Pero la verdad que hemos hecho de todo, hemos trabajado en cada lugar, en cada situación, y eso nos ha permitido ver al Señor muchas veces, en muchas cosas, y enamorarnos del Señor. Y yo quiero en esta mañana compartir algo que es muy cercano a mi corazón, algo que es muy, por decir, como un secreto espiritual, algo que me afectó mucho desde la juventud y que creo que puede servirte si lo aplicas a tu vida. No importa el momento de tu vida en que te encuentres, la palabra de Dios, cuando la aplicamos, tiene un resultado, ¿no? Cuando la aplicamos, ¿sí? No solo cuando la sabemos, sino cuando la aplicamos. Amén. Entonces quiero invitarte ya a tu Biblia, el Salmo 112, un salmo que me gusta mucho. No voy a hacer un estudio del salmo, porque no es el momento ni el lugar. Solamente voy a compartir unos pensamientos fundamentales ahí. Primero voy a leer el salmo, voy a leerlo de corrido, para que tengas un pantallazo de qué está hablando. Tal vez no lo conozcas o tal vez hace mucho que no lo lees. Vamos a leer juntos. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Quiero ahora simplemente ir pensando con ustedes, leyendo con ustedes algunos puntos fundamentales. Como le vuelvo a decir, no sería posible analizarlo ahora, no hay tiempo. Pero sí quiero que reflexionemos en algunas verdades que son como medulares, claves en el Salmo. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El Salmo es una bienaventuranza, empieza con esta palabra, ¿sí? Nosotros conocemos mucho esta palabra, bienaventurado. Quiere decir feliz, quiere decir dichoso. ¿Cómo sería otra expresión? Algunos dicen doblemente feliz, ¿sí? Una forma de decir, para que nosotros entiendamos, ¿sí? Una persona muy dichosa, aquella persona. Está por hablarnos de eso, el Salmo, ¿sí? ¿Querés ser feliz? Este Salmo está escrito para eso. Es una fórmula de Dios para que seas feliz.
Pero la felicidad desde el punto de vista de Dios es una felicidad que vas a ver que es integral, que abarca todas las esferas. Y ahí el salmista dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y yo necesito explicarte este concepto. El temor de Dios es la condición sine qua non para conocer a Dios. Sin temor de Dios no se puede conocer a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es cuando vos vivís en santidad sin que nadie esté observando. Eso es el temor de Dios. ¿Sí? El temor de Dios es cuando vos decís: yo podría robar en mi trabajo, pero no lo voy a hacer porque Dios está mirando. Mi jefe no se va a dar cuenta porque yo sé cómo robar, pero no lo voy a hacer porque Dios está mirando. El temor de Dios es cuando vos decís: yo podría mirar pornografía porque yo estoy solo, nadie tiene acceso a mi cuenta, nadie sabe mi código de mi teléfono, yo puedo hacer esto, pero no lo voy a hacer porque Dios me está mirando. Eso es el temor de Dios. ¿Entienden? Entonces el temor de Dios es lo contrario a la hipocresía. Porque ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es cuando vos querés mostrarte justo delante de las personas, pero en realidad tu corazón no es recto con Dios. Y la gran tentación del creyente es la hipocresía. La gran tentación del creyente, ¿cuál es? Venir acá, poner cara de buenito, cara de evangelio y después hacer tu vida a tu manera. Y querer quedar bien delante de la gente. Esa es la gran tentación que todos corremos. Sernos piadosos delante de los hombres. Mostrar una imagen de piedad delante de los hombres. Y a Jesús le da asco esta situación. ¿Sí? A Jesús le da asco esta situación. Jesús le decía a los fariseos: ustedes son unos hipócritas. Porque delante de los hombres ustedes se muestran como blancos, resplandecientes, pero por dentro están llenos de muerte y podredumbre. Ustedes son unos sepulcros, decía. Porque por fuera están blanqueados, pintados como una tumba, pero por dentro están llenos de muerte. Porque a ustedes lo único que les importa es la apariencia delante de los hombres. Entonces no quiere decir esto que no tiene que importarnos nuestros testimonios. No estoy diciendo esto. No quiere decir esto que no tiene que importarnos nuestra conducta delante de la sociedad. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que muchas veces corremos el riesgo de tener una religión solamente externa, una fe solamente externa. Cumplo con la religión, cumplo con lo externo, pero mi corazón está lejos de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la poesía hebrea tiene una particularidad maravillosa que no se da en otros tipos de poesía, pero la poesía hebrea tiene esta particularidad, que la segunda línea aclara la primera y la primera complementa a la segunda. Fíjense lo que dice aquí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En otras palabras, es como decir: ¿quién es el hombre que teme al Señor? El que se deleita en sus mandamientos en gran manera. No dice el que cumple los mandamientos. Dice el que se deleita. El que se alegra por cumplir los mandamientos. Ahí vos te das cuenta si vos sos una persona temerosa de Dios o no. En eso se ve. Si a vos te cuesta cumplir los mandamientos, es porque no sos temeroso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no sos temeroso de Dios, no le conoces. Si no lo conoces, no podés amarle. Y si no le amás, no te vas a deleitar en cumplir los mandamientos. Porque cuando vos amás, es fácil cumplir. Es simple. ¿Por qué vos haces las cosas que haces por tus hijos?
¿Por qué haces las cosas que haces por tus hijos? Porque los amás. ¿Por qué no le tolerás a los hijos de otros lo que le tolerás a tus hijos? ¿Por qué lo que tu hijo está bien que haga, el hijo del otro es un malcriado si lo hace? Santo. Porque no tenés los mismos ojos para mirarlo. Porque vos amás a tu hijo de una forma única que no podés amar a ningún chico de esa forma. Con Dios es igual. Si vos no le amás al Señor, cumplir los mandamientos se vuelve una carga pesadísima. Venir al templo es una carga pesadísima. Todo lo que hay que hacer es una carga, es, wow, tengo que cumplir. Porque cuando uno no ama, lo único que queda es la ley. Cuando tú no haces algo por amor, lo que queda es la ley. Por eso la ciudad está llena de leyes, porque la gente no ama. Si la gente amara, no tendría que decir todo el tiempo, mire, si pasa una persona, frena el carro. Es obvio que si pasa una persona hay que frenar el carro. ¿Sí? Pero la ley te dice, no, mira, si tú no frenas el carro, te vamos a cobrar una multa de 300 o 500 dólares. Queda la ley, porque saben que tú no amas a la persona. La sociedad no ama. Cuando menos amor, más leyes, más leyes, más leyes, más leyes. Cuando se termina el amor, lo único que queda son leyes. Por eso una pareja que se casa súper enamorada, apasionada, se van de luna de miel y somos el uno para el otro, todo. El día que se divorcia, ¿qué queda? Los abogados y las leyes. ¿Cómo puede ser esto? Se terminó el amor. Cuando se termina el amor, lo único que queda es la ley. Entonces vos como cristiano podés elegir vivir de estas dos maneras. O por amor, o por ley. Si vivís por ley, tu vida va a ser muy triste. Muy triste. Nunca vas a conocer realmente a Dios. Vas a tener una religión. Te vas a engañar toda la vida. Y vas a vivir decepcionado diciendo, en mi vida no se cumplió la palabra. Las promesas de Dios no se cumplieron en mi vida. Ahí yo leí que decía y Dios no lo hizo. Y eso le vas a transmitir a tus hijos y a tus nietos. Y tus hijos y tus nietos tampoco van a amar a Dios porque viendo tu vida van a preferir vivir en el mundo que vivir en la iglesia. Porque tu vida no les va a inspirar nada, solamente religión, algo externo. Como decía hoy el hermano Leo. Él le dijo a la hija, mira hija, si vos orás a Dios, Dios responde. Y después cuando él remató el testimonio dice, la alegría más grande era volver y poder mostrarle a mi hija que eso era verdad. Que tenemos un Dios que responde. Yo tengo mi papá, como yo me convertí primero que él, cuando después se convierte, él empezó a caminar en el Señor. Y él se convirtió en una persona adulta. Y yo me metí a estudiar la Biblia porque Dios me llamó a estudiar la Biblia. Pero él no. Y él me decía esto, me decía, Marcelo, yo no tengo tiempo. Los años que me quedan, yo quiero vivir plenamente en Dios. Voy a aprovechar que soy joven y estudiar. Pero yo quiero meterle a vivir cosas con Dios porque yo no tengo tiempo. Esa era su filosofía. Y era muy, muy práctico en algunas cosas. Y una cosa que me quedó es que me decía, yo cuando oro, yo espero respuestas. Y si no hay respuestas, yo ya no voy a orar más. Y era así, ¿no? Y a mí me daba un poco de miedo esto que él me diga, ¿no? Porque yo era joven y estaba empezando y tenía muchas dudas. Y que él me diga esto así, ¿no? Como diciendo, mira, yo ya religioso ya fui muchos años, me decía. Toda mi vida fui religioso. Y nunca vi un milagro. Nunca vi cosas de poder ocurrir. Así que si el Dios de la Biblia es verdad, tienen que pasar cosas. Y me acuerdo bien que una noche él tuvo un problema porque él estaba manejando, él conducía un camión para una empresa, él era vendedor. Y
Una noche él no tenía dónde guardar el camión. Y usted sabe cómo es a veces en algunos países, ¿no? Que cuidado donde dejas tu carro porque... Y era un camión cargado de mercadería que él tenía que ir a vender. O sea, el camión estaba con la lona, ustedes vieron la lona, atada a la lona. Él tenía que ir a vender la mercadería y no tenía tiempo, tenía que dejar cerca de la casa a la madrugada a salir su viaje. No tenía tiempo de ir a un lugar a guardar el camión. Entonces, él agarró y buscó la manera, fue a la policía de su barrio y le dijo, mire, a la comisaría, dice, mire, yo voy a dejar el camión acá enfrente, si ustedes pueden mirar. Y le dijeron, mire, puede ser problema suyo, nosotros no nos hacemos cargo. O sea, él dijo, esto me van a robar a mí. Esto mismo sé. Porque los policías en mi ciudad son más peligrosos que los ladrones. Esa es la verdad. Entonces, él agarra y dice esto. Voy a hacer algo, voy a orar. Y oró y puso el carro frente a la casa. Cuando él se levanta a la madrugada, escucha un ruido. Él escucha un ruido. Y se encuentra con que el carro estaba desatada la cuerda. La soga que ataba, la lona, que sujetaba todas las cosas, estaba suelta. Y dice él que él sintió que se le subía el corazón a la boca. Pensando en todas las cosas que había dentro, todo artículos del hogar, refrigeradores, ¿cómo se llama esto? Abanicos, todas estas cosas. Y él agarró el camión desesperado, lo ató así como estaba y empezó a conducir. Salió de viaje. Miró así nomás, cerró todo y se fue. Y empezó en el carro, empezó a hablar con Dios y decía, nunca más voy a orar. Nunca más voy a orar. Porque te pedí algo. Y fíjate lo que pasó. Me abrieron el camión. Dice que él estaba en la ruta y una voz interna le habló y le dijo, ¿te faltó algo? Entonces él dice que dijo, pensó y se dio cuenta que él no había mirado, él simplemente miró así, salió por la hora. Entonces se paró en la banquina, detuvo el camión en la banquina, abrió la lona y se puso a mirar. Y me dice, Marcelo, una plancha no me faltaba. No habían tocado nada. Entonces él me dice, yo no sé qué ocurrió, pero yo sé que Dios intervino y yo sé que Dios me estaba enseñando algo. Dios me estaba enseñando que cuando nosotros realmente creemos y pedimos, Él va a responder. Yo les podría contar muchísimos testimonios así, de cosas reales que hemos vivido como familia, que nos pasaron. No que leímos el libro, sino que la hemos vivido. Pero quiero decirte algo. La clave ha estado en esto. El temor del Señor. Nos interesa más estar bien con Dios que con las personas. Así de crudo y simple. Y esto es básico, porque si vos no tenés esto claro, vas a tener muchos otros temores. Cuando el temor de Dios no es el temor que maneja tu vida, van a ser otros temores los que van a manejar tu vida. A mí me ha tocado momentos de mi vida ir a una iglesia a predicar cosas terribles. A mí me ha tocado ir a pastores de renombre, personas a las que yo respetaba, a darle palabras tremendas. Y si yo no hubiera tenido temor de Dios, yo no hubiera podido hacer eso. Porque siempre queremos dar un mensaje lindo, pero a veces el mensaje no es lindo. A veces el mensaje es muy duro. Y a veces el mensaje va a hacer que la gente te cierre las puertas. Y a veces el mensaje va a hacer que la chavo se termina contigo. No importa. Porque el tema es, ¿a quién estás temiendo? ¿De quién esperas tu bendición? ¿Del Señor o del hombre? Santo. ¿Me está entendiendo usted? Sí, amén. Entonces esto es una decisión fundamental, porque está hablando de algo muy profundo, y es algo en que no podemos engañar a nadie. Porque a Dios nadie puede engañarlo. A mí no tendría que importarte engañarme porque yo no soy nadie.
el único que te engañas eres tú. Porque si tú no vives en el temor de Dios, lo que viene después no se va a cumplir en tu vida. Y después va a venir el reclamo. A mí no se me cumplió la palabra. A mí conmigo no funcionó. No funcionó. No. Si no funcionó, fue porque no cumpliste la condición nada más. Si cumplís la condición, siempre funciona. Siempre. Por eso, este libro es el libro más leído de la humanidad. Te estoy hablando de los Salmos. En la colección de los 66 libros de la Biblia, 5 libros son los Salmos. O sea, nosotros lo contamos como un libro, pero son 5, que son 150 salmos en total. Esos 150 salmos son la literatura más leída del planeta. Judíos y cristianos los amamos. Y muchísima gente nos identificamos con los salmos. ¿Sabes por qué? Porque en el resto de la Biblia hay una palabra que viene de Dios para vos, una palabra que viene de Dios para mí. Pero aquí hay un diálogo permanente. En los salmos hay un diálogo entre el salmista y Dios. El salmista está planteando algo y está recibiendo una respuesta. Y acá lo que Dios le está dando una respuesta al salmista, le está diciendo: yo te voy a dar la clave para que tengas una vida bienaventurada. Yo te voy a dar la clave para que tengas una vida dichosa, una vida feliz en todo. Imagínate si será clave este salmo. Dice: el que ama se deleita en los mandamientos. Deleitarte. Deleitarte es como cuando a mí me ponen un buen asado delante mío. Es como cuando a Jeremy le ponen un buen frijol tico delante de él. Ese es el auténtico tico, no de la lata esa, no. El otro, el original, ese es el deleite. ¿Entiendes o no? Es cuando el ecuatoriano le pone la cocada esa ahí, que le sacaron ahí del mar y le arman ahí la cocada. Eso es deleitarte, estás deleitándote. El Señor dice que nosotros tenemos que llegar a deleitarnos en sus mandamientos. Es como cuando tú te deleitas en tu hijito, en tu bebé, te deleitas, te alegras. Es una alegría, no es un sacrificio. Cuando tú amas a Dios, esto ocurre. Tú te deleitas. La persona que no está enamorada de Dios, la persona que solamente viene a cumplir aquí, la religión, digamos, está pensando: ¿cuán cerca del mundo puedo estar sin salirme de la fe, por ejemplo? La pregunta es, a ver, ¿cuánto es que yo puedo tomar sin salirme de la fe? ¿Cuánta música del mundo puedo escuchar sin salirme del camino? Siempre está pensando: ¿cuánto puedo disfrutar del mundo y mantenerme en el Señor? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque él no está enamorado del Señor. Él tiene una religión, él tiene un hábito, una costumbre, una rutina, pero no está enamorado. Y cuando tú no estás enamorado, eso es lo que ocurre. Porque cuando tú estás enamorado, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando tú estás enamorado, querido, vas a hacer la locura más grande del planeta para estar con esa persona que tú estás enamorado. ¿Sí o no? Yo siempre digo esto a los chicos, a mis discípulos allá, a los jóvenes, siempre les dije que yo tenga una posibilidad siempre y cuando ellos, hasta el momento que se enamoren. Siempre les dije esto, de jovencitos. El cerebro humano es un órgano que funciona desde el momento que se empieza a formar el cerebro y naces hasta que te enamoras. Es así. Yo sé que una vez que él se enamoró, ya todo lo que tú le digas le entra por acá y le sale por acá. Ya está. Si yo antes no tuve la capacidad de influenciarlo, formarlo, equiparlo, instruirlo, el día que se enamoró, ya está. Ya está. Bueno. Psicológicamente hablando, es como un estado de locura.
La persona enamorada no racionaliza. Está enamorado. El tema es que es muy diferente dependiendo de quién te enamores. Porque si te enamoras de la persona correcta, es maravilloso. Porque ese enamoramiento se va a transformar en amor. Ese amor es algo sólido, maduro, y vas a tener una relación, y vas a formar una familia, y va a ser maravilloso esto. No mágico, pero maravilloso en sí. Un proceso. Ahora, si te enamoras de la persona incorrecta, es un problema. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa cuando te enamoras de Dios? Cuando te enamoras de Dios, estás inevitablemente conectado con el éxito. Cuando te enamoras de Dios, estás inevitablemente conectado con el éxito. Porque no existe mejor persona en el universo que Dios. Dios es la única persona que no tiene egoísmo. Dios es la única persona que es capaz de amarnos incondicionalmente. Dios es la única persona que no traiciona, que no humilla, que no menosprecia, que no abandona. Todas las demás personas van a hacernos esas cosas. Aún personas de las que nos hemos enamorado van a hacernos esas cosas. Pero el Señor nunca va a hacer eso. Aún nuestros papás pueden abandonarnos. Aún nuestros papás pueden no amarnos como nosotros queríamos que nos amen. Pero el Señor nunca va a hacer eso. Por eso yo quiero invitarte. Yo quiero invitarte en esta mañana a que le des una oportunidad al Señor, pero sobre todo que vos te des una oportunidad. Date una oportunidad. Enamórate del Señor. Enamórate del Señor. Y después contame. Ya tantos años tal vez serviste a la religión. Tantos años tal vez serviste a la tradición. Tantos años hiciste porque tu familia te dijo. Tantos años hiciste porque te parece, porque por la culpa, por miedo, por lo que sea. Mira, cuando no estamos enamorados de Dios, venimos a la iglesia, caminamos con Él por miedo, no por amor. Lo hacemos por obligación, lo hacemos por culpa, lo hacemos por miedo. Pero ninguna de esas motivaciones es buena. En realidad todas esas motivaciones son esclavizantes. Porque el miedo es esclavizante, la culpa es esclavizante, la obligación, el legalismo es esclavizante. Jesús lo último que quiere es que vos seas esclavo. Jesús quiere que vos seas libre. Él vino a hacernos libres. Entonces yo quiero invitarte a que si vos perdiste tu primer amor, si a vos te está costando caminar con Dios, si a vos te está costando pasar tiempo con Dios o con su palabra, o te está costando, yo quiero decirte, como dice el Señor, tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. A veces externamente estamos haciendo todo bien. A veces externamente podemos decir, yo he servido, yo he predicado, yo he trabajado arduamente. Como le dijo el Señor a esa iglesia, yo he visto tu trabajo, tu servicio, tu sacrificio, tu testimonio. Está todo bien. Pero tengo una cosa contra ti. Era la iglesia de Éfeso, hermanos. Era la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia tremenda, a la que Pablo le escribe palabras tremendas que no le podía escribir a ninguna otra porque no iban a entender lo que estaba hablando. Pablo a la iglesia de Éfeso le revela cosas elevadísimas. Porque la iglesia de Éfeso era una gran iglesia. Pero sin embargo, pocos años después, Juan escribe el Apocalipsis y el Señor le dice a esa iglesia, muy bien, te felicito, sos una iglesia modelo. Pero hay algo, estás andando con el olor de gasolina, la gasolina ya se terminó, solamente estás andando por el impulso. Y muchas veces nosotros estamos viviendo así.
por el impulso, por lo que un día vivimos, por el pasado, por la historia. Sí, porque era tan lindo, porque tal cosa, por lo que me pasó, porque yo viví. Y el tema es hoy. Así es. El Señor quiere que tú vayas hoy con Él y quiere que cargues tu tanque a full. Porque a veces estás andando ahí con la raya, ya está marcándote que mira, que ya te queda poco y ya, ahí estás con la reserva. Tal vez aquí no te ocurre, pero en nuestros países cuántas veces, ¿no? Que tenían que alguien andar con el bidoncito, ¿no? Para ir a buscar la gasolina. Y a veces espiritualmente estamos así. Yo quiero invitarte hoy que te reenamores del Señor. Reenamorate del Señor, olvídate de las reglas. No te enfoques en las reglas. No te enfoques en los hombres. Date una oportunidad vos, date una oportunidad vos. Vos date una oportunidad de ser verdaderamente feliz y una felicidad plena. Una bendición plena. Amado, cuando nosotros no estamos enamorados del Señor, nosotros creemos que le hacemos un favor a Dios. A mí me da tanta pena esto, me da tanta lástima. Gente que cree que viene a la iglesia y le hace un favor a Dios. Amado, si nosotros un momento pensáramos quién es Dios, nos daríamos cuenta que los únicos que necesitamos congregarnos somos nosotros. Él no tiene ninguna necesidad que nosotros estemos acá. O gente que porque trae una ofrenda a Dios cree que le está haciendo un favor a Dios. Hermano, vos no entendiste nada, discúlpame. Mi Dios es el dueño de todo lo que existe en el universo. Él nos da un poquito a nosotros, ¿sabe para qué? Para ver qué hacemos nosotros con eso, nada más. Pero vos pensás que Él necesita lo que vos tenés, olvídate. Vos no tenés un Dios, vos tenés una religión. Porque el Dios que está en la Biblia es un Dios que no necesita nada tuyo. Nada tuyo necesita, nada. ¿Sabes cuál es el problema con Dios? Que Dios no puede evitar amarte. Eso es lo que a Dios le pasa. Y como te ama, te tira todas las posibilidades para que vos te acerques a Él. Para que vos te tira todas las formas para que vos te sientas que puedas acercarte. Pero no es porque te necesite, es porque te ama. Por eso esto es una oportunidad para vos, no es para Dios, es para vos. Vos la tomás o la dejás, vos te subís al tren o no te subís. Pero la oportunidad es para vos. Porque podés seguir jugando a la religión toda tu vida y vas a tener una religión. Y vas a ser un profesional de la religión como eran los fariseos, que siempre estaban ahí, como los justos, mirando desde arriba a los demás, como, este pecador. Y el evangélico que no está enamorado de Dios es así. El evangélico que no está enamorado de Dios siempre está juzgando al otro. Siempre está mirando desde arriba al otro. Hermano o no, siempre él es superior. Siempre él es más santo. Ahora, cuando vos estás enamorado de Dios, ¿qué te pasa? Tenés compasión por las personas. Sentís lástima por la gente. Sentís compasión. Te preocupa que tu gente está por ir al infierno, que tus vecinos están por ir al infierno, que tus amigos están por ir al infierno, tus familiares están por ir al infierno. Sí, Jesús. Ay, no, lo que pasa es que yo no me junto con él porque él es muy pecador. Él toma sidra en la Navidad. Amado, yo te recuerdo que nuestro maestro, el primer milagro que hizo público fue hacer vino en un casamiento. Sorry por tu religión. Excuse me por tu religión. Sorry por mi inglés. Pero nuestro Señor fue todo lo contrario a un religioso. Así es. Fue un hombre que cuando había fiesta, Él estaba ahí, porque ahí había que estar. Aleluya. Porque amaba a la gente, amaba a las personas. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Cuando vos estás enamorado del Padre,
Vos amás lo que Dios ama al Padre. ¿Y el Padre a qué ama? El Padre ama a la gente. El Padre ama a la gente. El Padre ama al rico, al pobre, al justo, al injusto, al ignorante, al sabio, al intelectual, al analfabeto. Dios ama a las personas. Sí, amén. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que no hay, como decía la pastora Fernanda, nadie queda fuera de la esperanza de Dios, en Dios, porque Él nos ama a todos. Ah, pastor, lo que pasa es que usted no sabe, yo no puedo ir a la escuela. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa es que usted entiende, no te preocupes. Si vos amas a Dios, Dios te va a usar poderosamente. Pero pastor, usted no entiende las limitaciones que yo tengo. No me expliques a mí. Yo te estoy presentando al Dios Todopoderoso, que dice que si vos te pones en su mano, Él va a hacer maravillas con vos y se va a glorificar con vos en tus limitaciones. Yo tuve una experiencia fuertísima una vez en una provincia cerca a la mía. Yo estaba pasando un momento muy duro, una prueba terrible. Y vino un profeta conocido nuestro, un amigo y un profeta muy reconocido en nuestra región. Vino a predicar a una iglesia en una ciudad vecina. Me invitaron a ir a estar en esa reunión. Y yo estaba en la reunión y realmente estuve sumamente luchado porque estaba llevando una aflicción muy fuerte en mi corazón. Toda esa semana yo pasé una semana muy difícil. Y fue tremendo porque cuando termina la prédica, yo pasé al frente porque este hombre es un profeta, es un hombre y es un amigo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir a él, no le voy a decir nada, pero solamente le voy a pedir oración porque tal vez él tenga algo para mí, para encontrar consuelo en mi corazón, porque estaba muy, muy afligido. Entonces ahí yo voy para el frente. Y cuando estoy yendo al frente a saludar, y estaban toda la gente obviamente tratando de acercarse al profeta y estar con él, se me puso en el camino un hombre. Era un hombre que por sus rasgos se notaba que era de un aborigen ahí de esa región, un aborigen de la región. Se notaba que era un hombre de muy poca educación. Era un hombre que tal vez mezclaba su lengua aborigen con el español así. Pero él me dice, pastor, yo tengo una palabra de Dios para usted. Y fue fuerte porque imagínate, el profeta estaba allá adelante. En mi paradigma mental yo digo, bueno, voy a llegar al profeta, al que conozco, al que respeto, al que reconozco, sé quién es, y estoy yendo con esta situación que nadie sabe. Y de repente este hombre se cruza mi camino. Este hombre al que yo no conocía. Y me dice, pastor, yo tengo una palabra de Dios para usted. Y me empieza a hablar a un nivel de detalle de lo que yo estaba viviendo, que me impactó. Porque describió mi corazón, en unos minutos describió mi corazón. Dice, Dios ve tu corazón, Dios ve lo que pasaste esta semana, me dijo. Y fue específico, usó palabras exactas de lo que yo estaba viviendo. Dios había hablado con él exactamente, en el secreto Dios había hablado con él, en la intimidad Dios había hablado con él, sobre mí. Y yo te podría contar tantas experiencias que yo he tenido donde Dios ha usado a personas que vos decís, no, esta persona no califica, esta persona no tiene el título, no tiene la formación, no tiene... Amado, ese es un problema nuestro, no de Dios. Para Dios, nuestras limitaciones son oportunidades. No te estoy diciendo con esto que no estudies, no estoy diciéndote que no te equipes, que no te formes. Simplemente te digo que a veces no pudiste, a veces no se dio. Como te conté de mi papá, que dijo, me convertí de grande, no tengo tiempo, quiero vivir esto, no tengo tiempo de teorías, quiero prácticas. ¿Me está entendiendo? Pero Dios puede usarte y quiere usarte, cualquiera sea tu situación, porque quiere hacerte parte, quiere que seas parte. Amén. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cuando Dios te bendice a ti, cuando vos decidís caminar en amor con Dios,
estás garantizando la bendición de tu descendencia. Estás garantizando la bendición de tus hijos. Porque cuando vos vivís en el Señor, en la intimidad de tu hogar, se vive el Señor, se vive Dios, se vive el temor de Dios, tus hijos se crían en esa atmósfera. No es lo que pasa aquí el domingo, ¿me entiendes? Porque el domingo son 2 horas, 3 horas que tú vienes aquí, pero el tema es la semana. Cuando vos vivís en el temor de Dios y la presencia de Dios está en tu casa, tus hijos están respirando eso todo el tiempo. Tus hijos están respirando presencia de Dios todo el tiempo y se van enamorando del Señor. Y dicen, papá, qué bárbaro, ¿viste cómo oramos? Y el Señor nos proveyó el carro. Papá, ¿viste cómo oramos y esto pasó? Y eso no tiene, para Dios no hay límites. El único límite es la fe que tú tengas. Esa es la verdad. Lo único que limita a Dios es la fe que vos tengas. ¿Y la fe en qué se basa? En la relación. Por eso está todo conectado. ¿Por qué el temor de Dios? Porque dice, si tú lees el Salmo 25, 14, dice así, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Ok? O sea, el temor de Dios te lleva a la comunión íntima. O sea, a conocerlo en forma íntima a Dios. Si vos lo conoces en forma íntima a Dios, creerle se vuelve muy sencillo. Porque no hay persona más confiable que Dios. Pero cuando lo conoces, vos podés pasarte la vida viviendo de la fe del pastor, pero a vos no te va a servir mucho. Te puedes pasar la vida escuchando predicaciones, como hace mucho que se pasa en el día escuchando predicaciones y ¡ay, qué lindo lo que le pasó a Dante Gebel! ¡Qué lindo lo que le pasó al otro! ¡Qué lindo lo que... Sí, pero ¿cuándo te va a pasar a vos? ¿Hasta cuándo podés vivir con los milagros de otro? Eso tiene que ser una inspiración, una motivación. Pero la idea es que lo vivas vos. El Señor te anhela a vos. El Señor te extraña a vos. A Dante Gebel ya lo conoce, pero te extraña a vos. A mí me encanta Dante Gebel, ¿está claro? Es uno de mis héroes, pero no puedo vivir de la fe de él. Tengo que tener mi propia experiencia con Dios. ¿Me estás siguiendo? Sí, amén. Ahora dice, cuando vos haces esto, tu descendencia va a ser bendecida. Dice, su descendencia va a ser poderosa. Poderosa. Y me llama la atención esta palabra. Porque poderoso en el hebreo es Gibor. Gibor podría usar otro sinónimo, pero usa Gibor. Y Gibor, ¿saben lo que significa? Valiente. Vas a tener una descendencia valiente. Vas a tener una descendencia conquistadora. La persona que no es temerosa de Dios es temerosa de muchas otras cosas y engendra una generación temerosa. Y tus hijos crecen con miedo, porque vos estás lleno de miedo. Ahora, cuando vos le conoces al Señor y te volvés un guerrero del Señor y empezás a vivir por la fe en el Señor, tus hijos crecen valientes. Tus hijos dicen, no, si papá conquistó hasta acá, yo voy a conquistar hasta allá. Porque tu vida los inspira. Y tu sacrificio es una plataforma para ellos decir, no, si papá con tanto esfuerzo hizo hasta acá porque le creyó al Señor, cuánto más yo que tuve más posibilidades voy a llegar mucho más lejos. ¿Me entendés? Entonces imagínate vos lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, si me temés, si caminás conmigo, no solamente a vos te voy a bendecir, sino que tu descendencia ya va a ser una descendencia de conquista. Tus hijos van a ser gente que va a alcanzar cosas tremendas, van a ser valientes, van a ser aguerridos. Porque el mundo es así nomás, querido, ¿eh? Una vez un profesor nuestro, un hombre al que nos ha bendecido muchísimo a nosotros, él me invitó a tomar un café. Y él dice, pastor, yo quiero hacer una pregunta a usted. Y a mí me llama la atención que este hombre, una persona que yo respetaba tanto, él dice, yo quiero hacer una pregunta a usted, por eso le invité a tomar el café. Dice, de todas las personas que usted conoció, dice, diferentes lugares, diferentes países, culturas, dice, ¿qué es la característica de la gente exitosa?
¿Cuál es el denominador común de las personas que son exitosas? Dice, yo quiero esa clave, yo necesito entender, dice. Porque yo estudio, leo mucho, dice, pero no llego a esa clave. Si hubiera una cosa que fuera lo determinante. Y yo le dije una frase, acuñé en ese momento una frase, para él. Le dije, el mundo es de los que se animan. El mundo es de los valientes. No hay otra cosa. No es ni por inteligencia, ni por educación, ni por talento, ni por líder. No, es porque se anima. El que se anima, conquista. El que no se anima, no llega a ningún lado. Por eso esto que estoy diciendo es tan determinante. Porque cuando vos conocés a Dios en intimidad y el Señor empieza a sanar tu corazón en lo profundo, sana tu corazón en lo profundo, sana de aquello que en tu casa no te dieron, sana tu autoestima, sana tu autoimagen, sana tu ser interior, tu niño interior, vos te empezás a animar a cosas que antes nunca te animaste. Yo le contaba hace unos días a alguien aquí que en mi juventud una vez fui invitado a compartir la palabra en un asilo de ancianos, ¿sí? Donde están guardados todos los viejitos, ¿no? Y yo decía, con mis 20 y pico de años, decía, ¿qué le voy a decir yo a esta gente? ¿Qué le voy a decir a esta gente que tiene toda una vida de experiencias, de dolores, de buenas victorias? ¿Yo qué le voy a decir a estas personas? Y el lugar estaba así, todos los ancianitos estaban sentados así. Y yo estaba orando, y el Señor puso en mi corazón, hablarles de mi paternidad. Hablarles de mí como papá. Y yo dije, bueno, ahí está. Y yo decía, ¿cómo le voy a hablar de paternidad a los viejitos? Estos hombres que ya son abuelos, bisabuelos, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo? Que ni siquiera tenía un hijo yo para hablar de esto. ¿Cómo voy a hablar yo de paternidad? Pero Dios me dijo, hablar de mi paternidad. Hablar de la paternidad de Dios. Y yo me acuerdo bien ahí que fui y compartí así lo poco que yo sabía de la paternidad de Dios. Y dije, si alguien aquí quiere tener una experiencia con la paternidad de Dios, yo le invito a que pase y orar por usted. Hermano, fue instantáneo. Toda esa gente se levantó y vino acá al frente llorando. Yo no entendía qué estaba ocurriendo. Yo no entendía ver gente de 60, 70, 80 años llorando porque querían tener una experiencia con la paternidad de Dios. Porque aun pasen los años, no importa los años que vos tengas, vos puedes tener 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, pero si vos no conociste la paternidad de Dios, entonces vos tenés agujeros enormes dentro tuyo que solamente Dios puede sanar. Y si esos agujeros no son sanados, si esos agujeros no son llenados, hay cosas que nunca vas a experimentar. Porque nunca vas a tener el valor para hacerlo. Nunca vas a tener el valor para avanzar. Porque el único que puede sanarte en la confianza es Dios. ¿Usted me entiende? Sí, amén. Hoy el Señor te está diciendo, te estoy dando una oportunidad, que conozcas mi amor, que lo conozcas personalmente. Yo te amo, hijo, yo te amo, hija, y yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero sanarte en lo más profundo, no lo externo. No estamos hablando de cosas de religión, estamos hablando del corazón, de cosas profundas, que solamente vos sabes. Que solamente vos sabés que te faltan. Temores que vos sabés que están ahí. El versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Una de las cosas más duras que me tocó vivir a mí en nuestros países, en América Latina y también en Europa, lo he visto mucho, y en todos lados,
Las personas que no están sanas difícilmente prosperan. Hay una conexión directa entre el sentimiento de orfandad y la pobreza. He visto gente vivir en países prósperos, pero no prosperar. He visto gente con capacidad y condiciones no prosperar. Y cuando te pones a hablar con ellos, cuando empezás a conocerlos, te das cuenta que este es un denominador común. El no conocer a Dios como Padre. El tener ese sentimiento de orfandad, de abandono. Porque en algún punto, querido, en algún punto, todos somos huérfanos. En algún punto, en algún área, todos somos huérfanos. Y todos nos sentimos huérfanos. Por eso Jesús, cuando se fue, dijo, no les voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para sanarnos de ese sentimiento de orfandad que todos tenemos. Ese sentimiento de que hay algo dentro nuestro que nadie puede llegar ahí. Son cosas que con nadie podemos compartir porque ni siquiera sabemos cómo expresarlas, pero están adentro. Y el Señor quiere sanar eso en nosotros. El Espíritu Santo vino a eso. El Espíritu Santo puede mostrarte, puede sanarte, pero es el único. Vos sabés que yo creo mucho en la medicina. Nosotros interactuamos. Nosotros hay gente que la mandamos al médico. Hay médicos que mandan a la gente a nosotros. A veces me llamaban del hospital. Mirá, este tipo le hicimos de todo y no se sana. Este necesita oración. Los médicos te llaman porque se dan cuenta que ya no hay nada. O sea, yo creo en esta interacción. Ahora, yo te digo una cosa. El médico no te puede curar de nada. Te repito, el médico no te cura de nada. El médico lo que hace es ayudar a tu cuerpo para que tu cuerpo se cure. Para eso viene una medicina, por ejemplo. ¿Entendés? Pero el médico que sabe te dice, la medicina no cura. La medicina ayuda a tu cuerpo a que tu cuerpo te cure. ¿Me estás siguiendo? Sí, amén. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que quiero llegar es que hay cosas en lo profundo de nuestra alma que nadie puede sanarnos, sino solamente el Señor. Por eso hay gente yendo a terapia por 10 años, 20 años y están cada vez más locos. Y voy a decir, este tipo paga tantos dólares toda la semana para estar cada vez más loco. Y voy a decir, ¿pero cómo? Claro, porque él no te puede sanar, el terapeuta no te puede sanar. El terapeuta te puede escuchar, el terapeuta te puede diagnosticar, el terapeuta te puede decir exactamente lo que te pasa, pero no puede sanarte. Sí es. El que puede sanarte sos vos si tomás las decisiones correctas, y a veces es hacer el tratamiento que él te propone, o a veces es simplemente orar a Dios y pedirle a Dios que te sane de eso que está en tu alma. Y hay gente que se sana por el tratamiento y hay gente que se sana milagrosamente por la oración. Pero se sana, y eso es lo importante. Porque en todos los casos fue Dios el que lo hizo. Lo que pasa es que Él hace de la forma que Él quiere. Por eso es Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Dice, resplandeció en las tinieblas. Bueno, termina ahí. Bienes y riquezas hay en su casa. Yo no creo en la teología de la prosperidad. Sí, la teología de la prosperidad es mira, vas a ser rico, millonario, en esta iglesia, esto vas a ser millonario. Yo no creo en eso. ¿Ok? No lo creo, no es bíblico. Hay gente santa que no es millonaria y es santa. Hay iglesias santas que no son millonarias y son santos. Entonces no puede haber una teología de la prosperidad. Pero tampoco creo en la teología de la pobreza. Tampoco creo que porque seas creyente tengas que ser pobre o someterte a ciertas situaciones de esclavitud en todas las formas, porque Dios no quiere eso para vos. Dios quiere prosperarte. Por lo menos en mi Biblia dice eso. Bienes y riqueza hay en su casa. ¿Vos lo crees o no? Y si no te gusta, discutilo con Él, porque esto lo escribió Él, no lo escribí yo. ¿Ok? ¿Lo ves ahí? Versículo 3, Salmo 112, no dice firmado Marcelo Montenegro, no, es la palabra. ¿Sí? Versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos.
Todas las personas pasamos momentos de oscuridad. Todas las personas pasamos momentos de tinieblas. Todas las personas pasamos momentos donde no vemos para dónde tenemos que ir. Estamos en las tinieblas. No hay visión en las tinieblas. Todas las personas pasamos por esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Para los rectos, en ese momento, resplandece la luz. O sea, nosotros cuando caminamos con el Señor, las experiencias más tenebrosas, las experiencias más terribles, en realidad son una experiencia para conocer a Dios en otro nivel, a un nivel mayor. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el justo y el injusto? ¿Qué es la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que vos no vas a sufrir? ¿Dónde te dijeron eso? Te mintieron. La Biblia, Jesús nunca dijo que vos no vas a sufrir. Vos y yo como creyentes vamos a sufrir. Ahora, la diferencia es cuando vos no servís a Dios, vos sufrís de balde. Vos sufrís inútilmente. Y te vas volviendo cada vez una persona más amargada, porque te vas llenando de sufrimiento, de amargura, resentimiento, culpa, y ahí te vas, y tu vida se va volviendo así. Y cuando más viejo sos, más amargado sos, más triste sos, más deprimente sos, y más solitario te quedás. ¿Sí o no? Porque esa es una decisión que vos tenés que tomar. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la gente ahí que está ahí afuera y que tiene toda experiencias y siempre van a pelear con vos y te van a tener la razón? ¿Sí? ¿Vos te das cuenta que esas personas están solas? ¿Sí? Y a veces son millonarios y están solos. Están solos. Ni los hijos quieren estar con ellos. La mujer ya se fue hace rato. Ellos están en su casa ahí, sobre el río. Están solos. Menos mal que ahora es fácil tener perro, ¿no? Porque si no, ni eso. Por lo menos en nuestros países la gente tiene un montón de perros, no pasa nada. Entonces, vos tenés que tomar tu decisión. ¿Qué tipo de persona vos querés ser? Si vos seguís en el camino que propone el mundo, te vas a convertir cada una persona más amarga, más solitaria, siempre queriendo tener la razón, siempre queriendo imponer tu punto de vista. Y es triste, querido. Es muy triste. Porque vos tenés que elegir o tener razón o ser feliz. Siempre tener razón o ser feliz. Es una decisión. No se puede las dos cosas. La gente que siempre quiere tener la razón queda sola. Nadie quiere escucharlo, nadie quiere estar con él. Porque es insoportable, es fanático, es monotemático. Siempre te habla de lo mismo, siempre tiene su idea. Aunque no pueda demostrarlo, siempre va a seguir con lo mismo. Espanta a la gente. Ahora una persona que llega grande, llena del Señor, te inspira. Te inspira. Vos estás con un hombre grande, un hombre ya con muchas canas, sus nietos, caminó con Dios. Vos querés estar 5 minutos con esa persona, 10 minutos para preguntar algo. Porque dice la Biblia, mirá al justo, dice, mirá el final del justo, mirá el final del hombre, qué dichoso es el final del hombre justo. Porque tiene un final lleno de paz, tiene un final lleno de alegría. Ustedes saben que estos años despedimos a personas como Billy Graham, David Wilkerson, Luis Palau, un montón de gente tremenda, gente que caminó con Dios. Y la característica de ellos, ¿cuál era? Todo el mundo sabe, la humildad, la sencillez, el gozo. Algunos de ellos millonarios, ministerios enormes, con donaciones de todo el mundo, pero sencillos, simples, nunca creyéndose nada, sencillos, accesibles. Yo conocí a Roy Gustafson en Argentina. Roy Gustafson fue uno de los maestros de Billy Graham, uno de los maestros senior, uno de sus principales maestros. Y Billy Graham le pidió muchísimo que vaya a Argentina a apoyarnos en la obra. Y él no quería ir porque él se sentía muy, muy viejo ya, se sentía muy grande. Tenía sus 80 y pico, ¿no? En ese momento ya estaba retirado.
y Billy Graham mismo le llama y le dice, quiero que vayas a Argentina a apoyar a los pastores. Nosotros estábamos viendo el avivamiento de los 90, la iglesia crecía desmesuradamente, pero no teníamos forma de enseñar a tantas personas. Pero necesitábamos grandes maestros que nos equipen a nosotros. Nosotros éramos todos jovencitos, o sea, nosotros éramos todos jovencitos, éramos los más jovencitos. Después los pastores, pero nuestros pastores eran gente adulta. Ahora, tuve la oportunidad en una mañana de acercarme a Roy Gustafson. Y me impactó tanto su ministerio. Porque él nos daba el devocional de la mañana, hablaba 15 minutos. Y era un misil eso. Lo que él decía era perfume de alta calidad en flasco chiquito, era una cosa tremenda. Entonces un día yo lo intercepto y en mi mejor español hablo con el traductor y le digo, por favor, preguntarle esto al doctor Gustafson. Y entonces le digo, mire, tenía 20 años, tengo 20 años, el Señor me llamó a enseñar la palabra y no sé ni por dónde empezar. Y lo veo a usted que está, bueno, estaba por así terminando ya porque queda feo, pero lo veo a usted con tanta experiencia, 50 años de ministerio o algo así, y le digo, yo quiero que me dé la posta, la clave, como decimos nosotros, dígame cuál es la... El hombre me dice, él me lo dijo en inglés, ¿no? Yo se lo traduzco en mi mejor español. Él dice así, el mejor médico, el buen médico, es el que conoce la enfermedad y el remedio. Todo lo demás son accesorios. El médico, si conoce la enfermedad y el remedio, ese es el mejor médico. Todas las otras cosas son accesorios. Dice, vos como maestro tenés que saber dos cosas. Dice. La enfermedad humana es el pecado y el remedio es Jesucristo. Punto. Aleluya. ¿Está o no? ¿Usted me está entendiendo o no? Amén. Así yo quiero llegar a viejo, querido. Así yo quiero llegar a viejo. Ser un viejo sabio. Pero hay que empezar a ser sabio, porque viejo seguro vamos a ser. ¿Amén? Amén. Amén. Es muy largo el salmo. No puedo terminar. Voy a terminar acá. El versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Me impresiona mucho cómo enfatizan el miedo. Me impresiona mucho cómo enfatizan el miedo, querido. Porque el miedo es un lastre muy pesado que todos llevamos. En la medida que podamos ser conscientes, en la medida que podamos volvernos conscientes de que nuestro mayor problema es nuestro miedo, vamos a buscar más del Señor. Porque el único que puede liberarnos verdaderamente del miedo es el Señor. Ustedes no sé si leyeron un librito que se llama Pies de siervas en lugares altos. Si ustedes no han leído ese libro, yo diría que no han leído nada en su vida. No se preocupen. Es común. Muchas gracias. Pero ese libro, Pies de sierva en lugares altos, habla de una chica, es una parábola, como un cuentito, escribe una hermana, que habla de su proceso, de cómo ella fue ascendiendo a las alturas hasta conocer a Dios. Un libro maravilloso. En ese libro, el personaje principal, la protagonista, se llama Miedosa. Y el libro es una historia, una parábola, un relato, como un cuento, pero que te va enseñando cómo el Señor nos va liberando del miedo para que lleguemos a conocerlo a Él. Porque el Señor le dice que tiene que subir a los lugares altos, tiene que llegar a la montaña. Y ella le dice, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de la oscuridad, tengo miedo de esto, tengo miedo del dolor, tengo miedo del sufrimiento. Todos los miedos que tenemos. Y ella se inspira, porque ella vivía en Israel, ella se inspira cuando ella veía a los siervos cómo subían las montañas por la ladera. Yo levanté, posteé un video estos días en mi Facebook de cómo ellos caminan por la pared, así increíble. Y ahí está en eso que se inspira el profeta Habacuc cuando dice,
el Señor hizo mis pies como de siervas y en mis alturas me hizo andar. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo te va transformando para que vos pierdas el miedo y aprendas a subir hacia Dios. ¿Sí? Pero es un proceso que Dios hace. Pero yo quiero en esta mañana orar por vos, porque yo quiero que Dios te libere del miedo. Y si no sos consciente del miedo, yo quiero que el Señor te vuelva consciente del miedo. Porque lo único que vos está impidiendo, que vos alcances todo tu potencial, es el miedo. El miedo es lo contrario a la fe. La fe hace que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. El miedo hace que el mal venga sobre tu vida. El miedo atrae el mal. Job dice, aquello que temí, eso me sobrevino. Entonces lo que acá te estoy hablando es lo opuesto. De caminar en una relación con Dios tan amorosa, tan personal, tan cercana, que tu papito te va llevando de la mano. Y cuando tu papito te va llevando de la mano, ¿qué más tranquilidad puede haber para Sammy o para Gabrielito que su papá lo tenga ahí? Ellos no tienen ninguna preocupación. ¿Vos pensás que allá Laila tiene alguna preocupación? No puede tener ni una preocupación. ¿Por qué? Porque está en los brazos de la mamá. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere sentarnos en su regazo. Dios quiere abrazarnos. Dios quiere mostrarnos su amor en una forma que vos lo necesites. Porque es personal, querido. Hay gente que va a decir, pastor, Dios vino y me abrazó. Hay gente que va a decir, pastor, yo estaba en esta situación y Dios se me acercó. Termino con esto. Una chica amiga nuestra, ella era de Buenos Aires, la capital de Buenos Aires, ¿viste? Allá, ¿viste? En la capital federal, los Che, ¿viste? Y era allá de Buenos Aires. Y ella era una periodista y obviamente una chica de ciudad. Y cuando estaba en el campo misionero, la mandaron al impenetrable, al monte mismo. Y la agarró la noche en el medio del monte sola, con su mochila. Y le agarró el miedo, porque empezó a bajar la luz y empezó a escuchar los ruidos de los animales, los lobos, los tigres, todas esas cosas de por ahí. Y le agarró un terror. Imagínate una chica de ciudad que nunca tuvo esa experiencia. Y ella ahí se le vino encima todo lo que había recibido en su entrenamiento y dijo, bueno, padre, acá estoy. ¿Ahora qué hago? Estoy en la oscuridad, no sé para dónde ir. Estoy acá, llegó la noche. Y solamente hizo esto y oró. Y dice, yo sentí que Dios me sintió seguro. Lo único que yo puedo decir es que yo saqué de mi mochila, la puse en el piso, me acosté y me dormí. Y me quedé dormida. Y amanecí con el sol al otro día. Dios me estaba sanando de algo que era un miedo mío a la oscuridad y un miedo mío a esa falta de paternidad. De una historia muy pesada en eso. Y Dios la estaba sanando. Yo a eso quiero que vos experimentes. No te estoy diciendo que te vayas a la selva. Te estoy diciendo que quiero que experimentes ese amor del Padre. Que lo tengas como una experiencia para vos. ¿Amén? Amén. Prende el pie, por favor, hermoso.